Hola a todos y bienvenidos una semana más a Prematuros y Valientes, un podcast creado con mucha ilusión, con la esperanza de que os pueda ayudar muchísimo si estáis pasando por una situación similar a la que yo pasé o si habéis pasado por ella. Si me habéis escuchado ya por aquí, pues sabréis que soy mamá de un niño que actualmente tiene 10 años y medio, pero nació 5 más 6 semanas. Entonces, bueno, haciendo un poco un resumen de los capítulos que llevo ya hechos, pues he ido contando un poquito pues, cómo fue el embarazo, el parto y los días que vivimos en la UCI. En este capítulo me voy a centrar en el paso a la nueva unidad que en el hospital donde nació mi hijo llamaban intermedios. Es verdad que mi hijo estuvo ingresado un total de 88 días, 67 fueron en la UCI y 21 fueron en esta unidad que llaman intermedios. Es cierto que el tiempo que estuvo en la UCI, estos 67 días, es verdad que los últimos días, pues bueno, él ya estaba estabilizado y demás, y bueno, como comenté en algún capítulo, ya tenían en la incubadora esta que estaba descapotada, que seguro que habéis pasado por esa incubadora y que da muchísima ilusión cuando ya pasan a tener este tipo de incubadora. Y sí que es verdad que, bueno, yo tenía mucho miedo al paso a intermedios. Y es verdad que como el espacio en sí, el hueco que estaba ocupando mi hijo no lo necesitaban, pues bueno, pues lo tuvieron un poquito más de tiempo. Pero es verdad que llegó un día en el que los otros 3 bebés que había, pues cogieron una bacteria los 3. Entonces el neonatólogo vino y la verdad es que fue maravilloso porque me dijo, bueno, ha llegado el momento que tanto temías por un lado, pero que es ya muy necesario, en el que tu niño tiene que pasar a la unidad de intermedios. Ha pasado esto, me comentó, pues bueno, pues que los 3 niños que había en la UCI tenían una bacteria y que pues antes de que mi hijo la cogiera, pues preferían evidentemente sacarle a intermedios que ya estaba preparado. Sí que es verdad que si vosotras estáis pasando por esto, probablemente habéis vivido la situación en la que vuestros niños están en la UCI y hay un momento en el que, pues en el caso de mi hijo eran 4 puestos, incluido él, pues si vuestro niño o vuestra niña es el que más estable está o mejor está en ese momento, pues os llegan los médicos y os comentan la posibilidad de que a lo mejor hay que sacarle de la UCI y llevarla a intermedios. A mí me pasó en el mes de diciembre. Mi hijo nació en un 16 de noviembre, pues en diciembre, a finales de diciembre, me comentaron la posibilidad de que a lo mejor tenían que sacarle de la UCI porque llegaba otro niño que estaba un gran prematuro también, que evidentemente estaba en peor condición. Sí que es verdad que mi hijo no es que en ese momento estuviese súper estabilizado, pero es verdad que ese momento pasa. Yo recuerdo ese día de decir, no, por favor, por favor, por favor, no quiero que eso ocurra, o sea, que siga en la UCI, o sea, el niño tiene que seguir en la UCI porque todavía requería de mucha vigilancia. Y es verdad que el paso a intermedios, pues si él hubiese pasado en diciembre, en esas circunstancias, pues había pasado con su incubadora al completo y todo el equipo que llevaba, pero claro, dentro de que evidentemente era el que mejor estaba, no estaba todavía como para salir a la unidad de intermedios. Entonces sí que es verdad que yo recuerdo esos días con mucha angustia. Es cierto que a mí, como os he comentado, me daba muchísimo miedo que pasase a intermedios porque estaba acostumbrada a que le estuviesen observando 24 horas. Entonces, para mí eso proporcionaba muchísima seguridad. Es verdad que estaba en un momento, cuando yo he pasado a intermedios, en el que él estaba sin oxígeno, porque es verdad que a mi hijo le dieron el alta sin oxígeno, pero estaba vigilado. Entonces, para mí eso era tranquilidad absoluta. Entonces recuerdo ese día en el que me dijeron, bueno, pues ha llegado el momento de pasar a intermedios. Ese día estaba el enfermero que le recibió el primer día que ingresó mi hijo, que además se llama como él, y estaba una auxiliar que a día de hoy es una gran amiga mía, y les dije, jope, ¿nos vamos? Y me dijeron, claro, claro que te vas, y dentro de nada te vas a casa.
Ese momento fue, no sé cómo, o sea, no hay palabras que lo definan. Era una mezcla de miedo, alegría, la incertidumbre de decir, madre mía, ahora pasa aquí a intermedios, se les puede pasar algo, no van a ver si hace algo raro, sí, porque es verdad que como ya os comenté, hacía muchas apneas. Es verdad que ya lleva una época en la que estaba sin oxígeno, estaba súper controlado, pero es verdad que en la UCI había una vigilancia absoluta, iba con mucho miedo. Y me acuerdo que los dos me dijeron, le vamos a llevar en la incubadora, que es la descapotada, pero ya va a pasar a cuna, ¿le quieres llevar en brazos? Jope. Ese momento fue, o sea, para mí el más bonito de mi vida. Y fijaros del momento que estoy hablando, ¿eh? Que estábamos saliendo de una UCI, pero fue el momento de coger a mi hijo fuera de la UCI, fuera del entorno de la UCI, que es verdad que pasaba a otra unidad del hospital, pero fuera de la UCI y decir, madre mía, es mío, es mi niño. Como ya comenté en otro capítulo, yo no me atreví a darle un beso hasta el mes de enero y se lo di en la espalda con mucho cuidado y con miedo, con mucho miedo, con muchísimo miedo. Entonces es verdad que fue un momento que yo dije, madre mía, me llevo a mi niño ya, es mío, es solo mío. Entonces es verdad que fue una mezcla un poco de emociones que todavía recuerdo y me emociono porque digo, madre mía, qué momento. Entonces recuerdo que claro, cuando pasas a intermedios, el intermedios del hospital donde él nació, pues eran muchos niños, evidentemente muchos más niños que en la UCI y bueno, a él ya le pusieron en una cunita y es verdad que el objetivo de esta unidad es prepararte para el cambio ya a casa. Es verdad que había también una habitación, era una habitación que tenía cama y demás para los papás, en las que ahí eran para los niños sobre todo que sí habían conseguido engancharse al pecho. Pues bueno, el objetivo de esta habitación era pues, ver un poco si los papás en el domicilio iban a poder continuar con la lactancia materna, si el bebé se seguía enganchando bien, hacer, digamos, un control. Como ya os comenté, mi hijo jamás consiguió engancharse a la teta. Es verdad que estuvo tomando leche materna porque yo me la sacaba con el sacaleches, pero él jamás consiguió engancharse. Es verdad que es una etapa frustrante y sí que quiero hacer un capítulo destinado a la lactancia materna porque es verdad que es un proceso que es muy bonito. Yo con mi segunda hija he estado dándole el pecho hasta los 4 años y medio y ha sido muy bonito, pero es un proceso que es muy duro. Es muy duro, frustra, eh, mm, evidentemente nadie nacemos sabiendo, unos niños les va bien, a otros les cuesta más. Al final es un proceso de aprendizaje tanto para la mamá como para los bebés. Entonces es verdad que yo me considero que sí soy pro lactancia materna, pero con límites. Es decir, si vamos a frustrarnos, si vamos a pasarlo mal, si al final va a ser un momento en el que lo idóneo es disfrutar, vivirlo, experimentarlo, sentirlo. Y al final lo que vamos a estar es padeciendo y sufriendo, sí que es verdad que yo no aconsejo la lactancia materna. Pero en mi caso es verdad que yo quería darle lactancia materna, pero él no llegó a engancharse. Era un niño muy pequeñito, nació con 25 más 6 semanas. Entonces, bueno, es verdad que fue un proceso muy complicado. En la unidad de intermedios sí que es verdad que alguna enfermera nos ayudó pues a hacer el método de succión con el dedo, que probablemente lo hayáis oído o lo hayáis vivido vosotras mismas, en el que bueno, pues se le metía el dedito y luego con una sonda se le daba la leche. Es verdad que él sí que hacía la succión y demás, sí que lo hacía. De hecho, estuvo con el biberón y muy bien, pero no tenía la suficiente fuerza, por decirlo así, como para sacar la leche del pecho. Y es verdad que hay que decirlo todo, también se vuelven más comodones en el sentido que con la tetina sale más fácil. Y es verdad que, bueno, pusimos tetinas que dificultaban un poco el proceso, estas tetinas que hay anatómicamente muy similares al pezón, pero bueno, que fue imposible. Entonces, por eso nosotros pasamos directamente a intermedios, no a la habitación.
Y sí que es verdad que los 21 días que estuvimos, yo los viví con bastante agobio. Con bastante agobio, sí que es verdad que en un principio era por la sensación de decir, madre mía, hemos pasado de tener control de frecuencia cardíaca, control de respiración, control de saturación, control de todo, tener simplemente el pulsi. Y encima yo no lo tengo a la vista, porque bueno, el espacio, que era un espacio más bien reducido y eran bastantes niños y familiares, pues claro, no lo tenía a la vista. Pasé de con agobios increíbles por esto, a luego es verdad que me agobiaba muchísimo el tránsito de familiares. Y os explico. En la UCI pues evidentemente siempre nos decían, por favor, si estáis malitos, si tenéis algo de mocos, lo que sea, poneros una mascarilla, que los niños son muy delicados, por favor, para no transmitirles nada. Pero bueno, en la unidad de intermedios la cosa era como más light, ¿vale? Voy a decirlo así. Y a mí esto me agobiaba muchísimo, muchísimo. Es verdad que viví experiencias complicadas, ¿vale? Al final es un hospital y en un hospital vemos de todo, ¿vale? Vemos familias que, bueno, pues que quizás se preocupan menos por sus hijos, que te llaman la atención, pero es así. Familias que dan en acogida o en adopción a esos niños. Entonces, bueno, viví muchas situaciones en esos 21 días que a mí me generaban muchísimo agobio, muchísimo agobio. Y sí que es verdad que lo mismo que en la UCI, yo al final agradecí a mi marido el hecho de irnos a dormir a casa y no llegas a desconectar, pero bueno, sales de esas 4 paredes. En intermedios a mí me costaba más irme. De hecho, yo me iba con mi marido a las 6 de la mañana, yo entraba en el hospital y hasta las 11 de la noche, incluso hasta las 12, yo me quedaba, no me quería ir, no me quería ir. Porque además en intermedios, pues bueno, evidentemente si tú estás, claro, si no estás, pues claro que le hacen la higiene a tu bebé, les asean y demás, pero si estás tú, pues la idea es eso, que te apañes con tu bebé. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba, le cambiaba ya su pañal, le aseaba, le colocaba, le vestía y le cogía. Entonces, para mí, yo desde que entraba en intermedios hasta que salía, estaba con mi bebé en brazos. Y el hecho de dejarle me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era como decir, madre mía, se queda ahí y yo me voy. Entonces es verdad que esto lo recuerdo como frustrante, como se me sentía súper culpable y encima estaba el miedo este que os digo de el trasiego de tantos familiares. Entendedme, se respetaban muchísimo las normas pues, de higiene y demás, pero sí que es verdad que al final la unidad de intermedios son niños que, bueno, pues que están ahí por muchísimas razones. En el caso del mío era porque había pasado de un proceso muy complicado de la UCI y ahora estaba en intermedios viendo que respondiese bien y se iba a casa. Había niños pues que les pasaban ahí pues porque iban a ser dados en adopción o en acogida, entonces estaban un intervalo de tiempo ahí. Había niños de mamás que bueno, que estaban pasando por una situación, vamos a decir, complicada. De verdad que yo viví momentos muy, muy complicados de decir, no quiero separarme de mi hijo porque tengo miedo que le pueda pasar algo. Entonces, después de todo lo que hemos pasado, ¿serio? ¿En serio vamos a dejarlo así por algo tan tonto? Entonces me acuerdo que, ya os digo, fueron 21 días y fueron muy, muy intensos. Los 67 de la UCI, por supuesto, fueron intensísimos, pero los 21 en intermedios, ojo, ojo, cuidado con cómo lo pasé. Encima, justo, pues nada, poquito antes de irnos de alta, y es verdad que me vais a oír siempre que pluralizo y digo irnos de alta, porque sí, mi hijo estaba ingresado, era él el que estaba ingresado, pero las mamás y los papás creo que lo vivimos como si estuviésemos ingresados nosotros, porque sí que es verdad que muchas veces me han corregido esto de, bueno, tú no estás ingresada, está ingresado tu hijo, pero considero que al final nosotras y tanto los papás como las mamás estamos ingresados también porque lo vivimos casi que como si fuésemos nosotros, entonces por eso siempre me vais a oír que pluralizo. Bueno, el caso es que cuando ya pues quedaba poquito para irnos de alta,
pues a mí tuve una mastitis en uno de los pechos, pues fatal. O sea, sí que es verdad que me fui bien a casa, pero la sacada de leche que hacía a las 3 de la mañana ya yo me noté rara, rara. De esto que dije, jope, no sé, no me encuentro bien. El pecho tampoco acaba de sacar la leche. Y a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, que fue la siguiente sacada de leche que hacía, ya estaba yo fatal, fatal. Y recuerdo que me levanté para ducharme y para irme y, y que me mareé, me mareé. Y sí que es verdad que ese día, pues yo, por lo que fuese, me iba en transporte público y mi marido se fue a trabajar en su coche. Y le llamé y le dije: "Mira, creo que alcancé los 40 de fiebre, me he mareado, o sea, es que no puedo salir de casa". Y es verdad que él se había dejado unos días para cuando nos diesen el alta, pues para estar los 3 juntos y demás, y le dije: "Por favor, vete tú al hospital porque, o sea, el niño no se puede quedar solo". O sea, a mí lo que me preocupaba era, no estoy en condiciones, o sea, yo tenía que coger el metro y no podía coger el metro. O sea, era consciente de que no podía coger el metro, pero es que era consciente que es que ni un taxi, o sea, las circunstancias en las que estaba es que, o sea, bueno, fatal. Y me dijo: "Nada, no te preocupes, yo me voy derecho", y es verdad que él estuvo al pie del cañón con el peque. Es verdad que yo ese día me metí en la cama con recuerdo de ponerme la bolsa de agua caliente en el pecho, que es verdad que me daba muchísimo alivio. Y es verdad que a base de muchos sacaleches, conseguí sacarme un poquito la obstrucción que tenía. Y bueno, al día siguiente ya estaba un poquillo mejor, pero recuerdo que lo pasé fatal. Ya no era por el dolor, la fiebre que tenía, sino porque al final decía, madre mía, ¿se va a quedar solo allí? O sea, no puedo consentir que se quede solo. Y es verdad que fue mi marido y estuvo con él. Yo me acuerdo que me sacaba la leche y la seguí guardando en la nevera, pues para cuando yo volviese llevársela. Y es verdad que recuerdo el primer día no tanto, porque es verdad que la fiebre que tenía era bastante alta y me dejó cao y me dormía, literalmente es que me dormía, pero ya el segundo día que estaba un poquito más entonadilla y demás, me acuerdo de llamarle prácticamente cada minuto y decirle que qué tal estaba el niño, bueno, es que lo recuerdo y me mandaba fotos, estamos bien, mira qué guapo está, o sea, lo recuerdo porque es verdad que era una sensación de decir, madre mía, no estoy al 100% para cuidarle. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, si no estoy yo, ¿quién le cuida? Y fijaros que estaba en el hospital, pero no me podía permitir el lujo de que no estuviésemos o yo, en este caso, o mi marido, su padre. Entonces, es verdad que esos días también fueron complicados. Al tercer día, yo ya estaba ya recuperada, el pecho ya fluía, es verdad que salía relativamente bien y sobre todo no tenía fiebre. Y me acuerdo que le dije a mi marido, me voy a ir contigo, que me dijo, no hombre, no, recupérate ya 100%, ya mañana. Digo, no, me voy a ir contigo porque quiero ver, evidentemente no estaba todavía 100%, pero yo quería ponerme a prueba por el hecho de decir, jolín, o sea, mañana tengo que ir sí o sí, yo. Entonces, voy a ponerme a prueba, voy a ver si consigo estar bien, para estar con él todo el día. Y me acuerdo que es verdad que la unidad de lactancia materna que tiene el hospital donde nació mi hijo es muy buena. La verdad es que son muy majas, te cuidan mucho, te miman mucho, pero es verdad jolín, se pasa mal. Se pasa mal, pero porque dices, jope, o sea, el alimento de mi hijo no se lo puedo ofrecer porque no me sale la leche, yo estoy hecha una mierda, literal, y se juntan ahí, pues eso, entre lo mal que yo lo estaba pasando, porque él estaba en intermedios, esto que me pasó, bueno, pues horrible, de verdad que horrible. Pero sí que es verdad que en intermedios no fue todo malo, porque como claro, éramos pues ya los VIPs, digamos, del hospital, me acuerdo que pues a una mamá y a mí nos ofrecieron hacernos unas fotos con nuestros bebés para la web del hospital y demás, y la verdad que eso fue muy bonito porque sí que es verdad que un tiempo fue la imagen de la web y salía mi niño, que era evidentemente el protagonista, y yo no salía al completo, pero le salía dando un besito y para mí eso fue un
como un subidón de decir, madre mía, qué bonito, o sea, después de todo lo que hemos pasado y estamos pasando, evidentemente, pero qué bonito el tener este recuerdo con él para toda la vida. Es verdad que fue una foto porque, bueno, pues evidentemente el fotógrafo nos decía, ponte así, las poses que ellos consideraban, pero una de las veces es verdad que me acuerdo pues que innato, evidentemente, pues me salió darle un beso y me dijo el fotógrafo, jolín, qué foto más bonita te he pillado de la forma más natural y sin planearla. Y es verdad que fue esa la que pusieron y para mí pues un orgullo, evidentemente. Y bueno, es verdad que estos días que os digo, los 21 días, fueron muy complicados. Es verdad que está pues esta anécdota de las fotos. Es cierto que con algunos familiares de los bebés que estaban allí, el vínculo no era tanto como en la UCI porque evidentemente eran más de pasada y demás. Bueno, fue una unidad, vamos a decir, que difícil, ¿vale? Difícil vivirla. Pero bueno, sí que es verdad que a la vez era el preámbulo a irnos a casa. Y es verdad que, bueno, había que vivirla, había que pasarla, pero ya os digo que fue muy, muy complicada. Para mí, desde luego, fue, creo que los 67 días, como os digo, en la UCI fueron difíciles, muy difíciles, con mucho miedo, bueno, ¿qué os voy a contar? Pero estos 21 días fueron muy difíciles. Sí que es verdad que evidentemente se juntaba mis miedos con el cansancio, evidentemente tanto físico como emocional que llevábamos. Entonces, bueno, supongo que fue una mezcla de todo, pero ya os digo que para mí fueron complicados estos días. La verdad que sí. Entonces, si estáis viviendo esta etapa, es verdad que os animo, que de verdad que queda muy poquito, que habéis vivido mucho, que si echáis las vistas atrás, todo lo que habéis vivido, todo lo que habéis pasado, ya está hecho, lo habéis conseguido y ya estáis a nada de iros a casa con vuestro hijo, con vuestra hija o con vuestros hijos, poder disfrutarlos, olerlos, vivirlos y todo este tiempo que pues nos han robado por circunstancias de la vida se recupera, se vive y se disfruta. Pero os mando mucho ánimo de verdad porque sé que es una unidad un poquito complicada. Si estáis viviendo esta misma unidad o una parecida, es verdad que es complicada. Y bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que os haya gustado, que si os veis reflejados os pueda acompañar con estos podcasts, os pueda dar ánimos, ayudaros, porque de verdad tenéis unos niños súper valientes. Súper valientes, les ha tocado vivir mucho desde bien chiquititos, pero son unos críos que son maravillosos y vosotros y vosotras sois súper fuertes y estáis ahí, lo estáis consiguiendo. Y hay días malos muy jorobados en los que uno piensa que ya no puede más, pero se puede y se sale adelante y la recompensa está en verles crecer y verles que son felices. Así es que os mando muchos besos, mucho ánimo y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.